Ahí se ve el video. ¿Sí se ve el video? Eh, Ahora sí, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Tengan un feliz día, reciban un caluroso saludo de mi parte. Yo soy José Pablo Molina Cibaja y estaré moderando esta actividad para el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional. Pues es un placer contar con su participación en este conversatorio que hemos titulado Inteligencia Artificial y Educación Superior. Usos y desafíos del ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial. En los últimos meses, la popularización de algunas herramientas de inteligencia artificial, en especial el ChatGPT, ha suscitado una serie de reacciones alrededor del mundo. Muchas de estas podrían clasificarse en posiciones mesuradas, aunque otras son catalogables como apocalípticas o integradas para aprovechar la terminología que en su momento utilizó Humberto Eco. Esta tarde tendremos el gusto de escuchar la experiencia y reflexión de tres grandes profesionales, Sergio Cubero, Rebeca Quesada y Efren Jiménez. Todos ellos parte de la familia UTN. La dinámica de la actividad será la siguiente. Cada uno de ellos contará con unos 20 minutos de exposición y después de ello
las personas que nos acompañan, ¿verdad? A través del Zoom pueden ir dejando los comentarios igual mientras van haciendo la disertación, y la idea es que al final, cuando terminan, vamos a abrir el micrófono para que ustedes participen y planteen sus comentarios y sus preguntas. Les rogamos, eso sí, que al hacerlo lo hagan con brevedad, por favor. También para las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live, pueden dejar sus comentarios a través de la línea de comentarios del video. Y pues una vez hecho esto, ¿verdad? Estaremos recibiendo las preguntas. Por favor, si tienen una pregunta específica para alguna de las personas, indicarlo, ¿verdad? Importante, les recalco, ojalá la brevedad en sus comentarios. Bueno, para comenzar, vamos a escuchar las palabras de Sergio Cubero. Sergio Cubero es compañero nuestro, trabaja aquí en el área de tecnología educativa y producción de recursos didácticos del Centro de Formación. Sergio tiene un bagaje muy importante en el campo de la tecnología educativa. Ha trabajado con nosotros desde el 2017, si no me falla la memoria. Sergio además ha trabajado en el Ministerio de Educación Pública como docente, ha trabajado en el Ministerio de Cultura en el área de tecnología educativa también, y también en el área como docente. Sergio es músico, es graduado del área de percusión, tiene una licenciatura en docencia y tiene 2 maestrías, una maestría en tecnología educativa de la UNED y una maestría en mercadeo del Fundepos. Sergio, adelante, el público es suyo. Hola, José. Muchísimas gracias por la invitación. Me corresponde ir de primero porque según lo que fuimos planeando, en este momento vamos a hacer una pequeña nivelación. Nivelación en el sentido de que puede que haya personas que ya están familiarizados con algunas de estas herramientas y otras personas que no. Entonces yo voy a hacer, con la menor cantidad de prejuicios posibles de mi parte, un pequeño barrido de alguna de las cosas que están pasando, tal cual, tal cual. Entonces voy a compartir pantalla y comenzar entonces a presentarles algunas de las cosas que he encontrado que podrían posteriormente ayudarnos a hilar más la discusión. Esperemos, ojalá que nos vaya bien con el video y la conectividad del audio. Pues antes tuvimos algunos problemillas. Cualquier cosa, les agradezco su paciencia, pero sin embargo, si no se escuchara bien, igual pueden decirnos en los comentarios y yo puedo al menos retomar lo que estemos viendo en la pantalla. Entonces, vean, lo primero es que se estaba presentando un video al inicio de la sesión que habla sobre inteligencia artificial en la educación superior, ¿verdad? Me preguntaba la compañera que estábamos administrando la sesión si el video lo hice yo. Entonces es una excelente pregunta y me la hizo hace un momento y le dije, bueno, no o sí, ¿verdad? Entonces estoy presentando aquí una herramienta que se llama Woochit AI de inteligencia artificial, y les voy a enseñar el video que me hizo, que es una parte del video que se presentó al inicio. La inteligencia artificial está revolucionando el enfoque universitario. Las herramientas de AI pueden personalizar los planes de estudio para cada estudiante. La inteligencia artificial permite la retroalimentación inmediata, una evaluación más precisa del desempeño. Los chatbots pueden responder preguntas frecuentes, brindar apoyo 24/7 a estudiantes y profesores. Pueden usar los profesores estas herramientas para analizar grandes conjuntos de datos con facilidad y rapidez. Puede mejorar la eficiencia y da una motivación al final que dice: con la inteligencia artificial las posibilidades son infinitas en términos de mejora. Bueno, es una visión muy positiva la que está en este video, pero vamos a hacer el primer experimento y ocupo que alguna persona levante la mano
que quiera participar, que tenga la siguiente característica. Que sea docente universitario, que esté dando algún curso de algún tema y que no sepa hacer videos para conversar un segundito con ella. Vamos a ver quién nos puede ayudar con Ahí está con esas Carlos, condiciones. levantó la mano. Carlos y Roxana se llama el usuario, Sergio. Ah, sí, sí, a favor active el micrófono para conversar con él. Sí, muy gusto. Para servirle, Carlos, que se me Hola, fue el nombre ahí. Sergio, para servirle. Ojalá, ¿cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, Sergio, mucho gusto. Bien, ¿qué materia da usted? Estoy enseñando en estos momentos una materia que se llama Inglés Ejecutivo 3, que se centra más que todo en traducción para el nivel de licenciatura en la Universidad Nacional. En la Nacional. ¿Y usted no sabe hacer videos? Sí, yo creo que me equivoqué, es que creí que la pregunta iba a ser otra. Pero no, mira, no, sí se hacen videos, pero no con esa inteligencia que estás poniendo ahorita ahí a disposición. Bueno, ya que intervino y muchas gracias por participar, vamos a hacer el video y voy a explicar lo que estaba diciendo antes. Resulta que este video, todas esas frases que están ahí, yo no las puse, sino que son un derivado de este lenguaje, bueno, de este tipo de programación basada en el lenguaje que está poniéndose ahorita de moda y que nos tiene ahorita hablando, que los terminó de hacer. Por supuesto, yo puedo cambiarlo. Entonces voy a crear un nuevo video. Y vamos a ingresar solamente un par de líneas. Don Carlos me dijo. Sí. Se las dicto. Dígame un tema específico que usted quisiera motivar con un video corto de 30 segundos. Ok. El prompt que le daría sería este. Hazme por favor un video que ilustre exactamente en qué consiste el concepto de traducir del idioma inglés al idioma español, específicamente en el campo de los negocios, del inglés de los negocios. Ok, muy bien, ya veo que usted ya va, digamos, familiarizado con estas herramientas y está dándome un prompt tirando al chat. Vamos a hacerlo más sencillo todavía, porque esta herramienta solo le doy una indicación, pero después se puede editar. Entonces, vamos a ver. Voy a decir importancia, si le parece. Vamos a ver. Ahora me lo puso difícil porque me lo está hablando en inglés, ¿verdad? Entonces, decímelo en inglés, por favor. Decime esto, importancia de la traducción ejecutiva. Exacto. Inglés-español. Importance. ¿Cómo sería en inglés? Ok, importance of translating from business English. For business from English. Business English language. From. Ok. Pero se puede hacer en español, no importa. From Business English language. Pero eso depende. Sí se puede en español, pero en este caso, como usted es de inglés, lo quise poner en inglés para que me lo haga en inglés. Importance of translating. Así está bien, sí. Bueno, vamos ahí. Entonces, esto va a durar un ratito, ¿ok? Entonces, me va a llegar al correo. Eso va a durar un ratillo. Entonces, don Carlos, ahorita vamos a ver el resultado. Está bien, quédese por ahí en sintonía con nosotros y vamos a ir siguiendo. Ok, pura vida. Bien, tenemos otra tendencia, otra herramienta tendencia es que a partir de la programación del lenguaje se empiezan a crear imágenes, ¿verdad? Si quiere apaga la cámara, don Carlos. Voy a ir como corriendo las otras herramientas y esperamos a ver qué salió con ese video suyo. Ok. Que está aquí es el caso de Midjourney, que me puse a jugar con algunos prompts de música de dinosaurios, porque era lo que estaba de moda, y como para aprender a usar la herramienta, pues yo me metí en la moda, en la tendencia, ¿verdad? Resulta que nada de esto lo dibujé yo, simplemente a partir de las instrucciones, él lo va haciendo, y esta es la interfaz. Entonces, no es la idea ahorita, en estos que me pueden quedar, José, más bien le agradezco que faltando 5 me indique para ir cerrando. En estos 15 minutos no es la idea profundizar en el uso de todas las herramientas, pero sí son muy fáciles de usar en un inicio. Entonces, vean por ejemplo aquí, las personas, mediante la cuenta gratuita todavía, están creando distintos objetos, distintos gráficos con distintos estilos, pero lo que ponen ellos, bueno, pueden poner imágenes de referencia,
pero lo que ponen básicamente son prompts, lo que acaba de decir el compañero Carlos. ¿Y qué son prompts? Entonces son secuencias de comandos, ¿verdad? Son entradas que se le proporcionan al modelo, que pueden ser una pregunta, una frase o un párrafo completo, ¿verdad? Y que nos va a generar entonces una acción, según la especifiquemos, por medio del robot, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, funciones son aclarar, argumentar, cambiar, combinar, compilar, comprobar, concluir, crear, criticar, detener. A mí me gusta una mucho que es actuar, y ahorita lo vamos a usar. Y entonces ya no estamos como programando en el sentido tradicional del código, sino que estamos usando el propio lenguaje. Aquí, por ejemplo, esta es muy conocida la aplicación Canva, y la aplicación Canva tiene ya algo parecido al Midjourney. Vamos a pedirle la palabra, pedir a alguien más que quiera hacer una imagen, para ver cómo nos va haciendo una imagen, mientras está el resultado, Carlos. Alguien que quiera hacer una imagen, pero que no exista, o sea, que no la tenga y que se imagine algo como, por ejemplo, un panda surfeando o algo así, para ver cómo nos va, creando usando este efecto. ¿Alguien más por allí? ¿Algún voluntario tenemos? Sergio, ¿No hay si ningún- nadie habla, pues vamos a ver, un coyote recolectando café, a ver cómo nos va con eso. Vamos a Bien ver tropical. qué pasa aquí. Un coyote. Café. Creo que puse la tilde al revés. Vamos a ver si eso influye mucho o no. Ok, lo que pasa es que me tira al coyote y lo de recolectando café como que no lo está aplicando. Vamos a cambiarlo por cosechar. Y tal vez, José, me permito cambiarlo un segundito, voy a poner frutas. Ok, vean esta que está aquí. Es una imagen que no existía, que el software a partir de esas pequeñas instrucciones la va inventando, ¿verdad? Se puede crear de nuevo y se puede modificar, y bueno, ya es una cosa que está en un software que es muy popular, que es Canvas. Entonces, bueno, voy a pasar dos videitos eh, que me parecieron interesantes, y son cortos. Este dura 1 minuto. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Este es un video hecho por un artista que se llama John, y lo que nos dice es que no es Morgan Freeman, pero se parece, ¿verdad? Hace poco entonces empezó la boga de lo que se llaman estos deepfake, y necesitan también programación inteligencia artificial para crearse. Vamos a desmascararlo un poquito porque lo que yo sí quisiera decir es que estamos hablando siempre con máquinas, con robots. Realmente todavía la inteligencia artificial no da un criterio per se, sino lo que hace es, y eso lo vamos a ver más adelante con el compañero Efraín y Rebeca, lo que hace es un proceso matemático, probabilístico, para armar las cosas. Vamos a desenmascarar un segundo porque me parece, y aquí ya ha sido un criterio personal,
interesante para cuando vayamos al asunto del chat. The Deepfake Detection Agency is specialized in the forensic analysis and detection of artifacts on digital media, such as photos or videos. This is an example of an analysis conducted on a known fake video. Let's see what kind of artifacts the DDA found in this case. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. This is one of the most convincing videos shared on the web. At first the person Al principio filmed would parece seem ser to be el the actor, famous American actor Morgan pero Freeman, ya van a but buscar unos observing some detalles con los details cuales se we dan can cuenta que quickly no es. understand that it is a deepfake. Entonces que hay The texturas skin has a regulares too regular en dotted la piel, texture that is repeated on the face, que hay hair, patrones and beard. repetitivos en el pelo, y aquí los enmarcan muy bien. The eyes are a very sensitive element. Often it is through their Y observation los that we ojos son realize the limits of the un deepfake. elemento muy difícil de If ver. we watch the video at Y lo que normal hacen es speed, bajar 25 la or 30 velocidad. frames per second, we don't notice anything. But if we slow it down to a frame by frame se nota scan, algo muy we extraño. notice something strange. The Que left no es eye natural. deforms unnaturally. This is one of the most common artifacts of the deepfake. Aparecen A sombras y objetos strange edge is pequeños clearly en visible un on the lugar y neck. después aparecen en otro lugar. In some moments appears on the collar of the shirt. Surely it is not easy to superimpose a face with dark skin on a face with light skin. A noise, due to video compression, is quite visible on the jacket and shirt. On the face this noise is almost absent. This means that two different videos have been Dice que composited En la together. grabación de la cara This y is en la also grabación del evident cuerpo by tienen observing the diferentes size of the calidades. head. Uno tiene una cosa que se llama reel. Compared to the shoulders, Morgan Y después, Freeman's head las is proporciones. definitely too big compared to the body. Ok. We can also Esto see nos da this unas by pistas más o comparing menos the qué es lo que original van haciendo las máquinas para tratar de emularnos o qué hacemos nosotros con las máquinas para que las máquinas parezcan humanas. Entonces llegamos al tema de el que es más de moda, que es el chat GPT, ¿verdad? Está reuniéndonos hoy acá, precisamente, ¿verdad? Por las potencialidades que tiene y que tiene una prueba gratuita que todos podemos usar. Entonces aquí vamos a ver si me llegó el video de don Carlos. A ver, ya me llegó. Vamos a ver. Voy a volverme don Carlos. Don Carlos anda por ahí. Listo, de vuelta. Ah, ok, vea. Claro, este es un video corto, ¿verdad? No esperaríamos que sea para que dé un tema completo, pero vamos a ver qué tal salió. Bueno, aquí tengo un problema de conectividad. Hay un texto que yo no puse Correcto. y ni Carlos puso, pero que nos da una idea interesante. Wow, increíble. Ok, ese es el video pequeñito. Vea, y vamos a ver qué pasa. Yo puse esto, ¿verdad, don Carlos? Pusimos esto. Sí. Pero vea que él genera no solo imágenes relacionadas con el mundo de los negocios, todas las imágenes están, digamos, asociadas con eso, sino además textos, ¿verdad? Y don Carlos, ¿qué le parece este consejo que pone aquí? ¿Es válido? Perfectamente válido, claro, porque es muy importante. Precisamente ese es uno de los aspectos en que más se falla, que no se interpreta la procedencia, los elementos culturales del idioma fuente. Ah, buenísimo. Entonces, vea, yo lo descargo. Ese video pesa 8, aquí ahí se ve, creo que en la presentación, y ya lo puedo ir a subir, por ejemplo, a un campus virtual como motivación de la clase
¿verdad? Como para darle un poco de interactividad al proceso del campus virtual o del curso, ¿cierto, don Carlos? Correcto, Y correcto. entonces, bueno, vean que a partir, y ahí es a donde viene este tipo de lenguaje, que técnicamente tenemos a un experto aquí que veremos más 5 minutos, adelante, lo Sergio. escucharemos. 5 minutos, Sergio. Que nos va a explicar, pura vida, don José, que nos va a explicar entonces cómo es que de aquí ya empiezan a salir ideas y otras cosas asociadas que incluso llegan a montarse en un software dentro de un video con imágenes relacionadas. Entonces, bueno, ahí está, digamos, la primera demostración. Después la otra la hicimos con el tema de las imágenes fijas, con el caso que nos dio José. Tenemos esto que es interesante porque en algún momento vamos a querer como universitarios desenmascarar, a ver, textos hechos con el chat, ¿verdad? Y en 5 minutos vamos a trabajar a alguien con el chat un poquito para que las personas que no lo han visto en acción lo vean. Entonces, alguien que quiera trabajar conmigo con el chat. ¿Algún voluntario que quiera abrir el micrófono y hablemos un momentito? El formato este es de Hola, hola interactividad, ¿verdad? La Sergio, idea es ¿cómo que no sea muy estás? magistral. ¿Con quién Marco, ¿cómo estoy estás? allí? Saludos grande. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya Marco, pongo el audio. ¿cómo está Marco? Pura ¿Todo vida, bien? aquí en la playa. Ah, buenísimo. Contame, don Marco. Qué gusto tenerlo acá. ¿Ya usted ha usado el Sí, chat? correcto. Ah, bueno, ya lo he usado. Ok, ¿cómo le ha ido? Impresionado, sin palabras y con grandes aportes para las clases al día a día. O sea, hay cosas de la clase que en ese momento, en cuestión de fracciones de segundo, ¿verdad? Bueno, o en minutos, tengo listas para los estudiantes y que pueden generar Ok, cosas. pensando en que alguna persona en este momento que está con nosotros no ha visto esto, voy a hacer unas preguntitas para generarlas aquí en el chat y la gente vaya viendo allí en tiempo real. ¿Está bien? Ahora, pensaba en un tema, por ejemplo, no sé, tal vez en el teatro, para no irme en inglés, Ok, porque si no, tal vez se me dificulta un poco. está bien. Decime un objetivo de aprendizaje. De, del teatro, Sí, sí, de algún curso. perdón. Imagínate un curso. Vamos a imaginarnos un curso Sí, en 4 minutitos. claro, la expresión corporal como medio de Ujú. comunicación. Voy a ponerle, ok, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo, Hablemos cómo de, ok, expresar ok, con nuestros vamos ahí. cuerpos? Técnicas para expresar con nuestros cuerpos ideas, por ejemplo. Que voy a empezar por decirle al chat como, que el chat hay que darle dando un poco de contexto, ¿verdad? Entonces voy a empezar ahí, hablemos de expresión. Ah, vamos a ver aquí. Vieran que yo quise pagar y no pude, mi tarjeta no funcionó para pagar esto. Si a uno le Vamos a pasa ver. que hay que cerrarlo y volver a ingresar, como que... Ajá. Ujú. Ya usted conoce, entonces. Vamos a decirle, hablemos de expresión corporal. Y él nos va a En el decir algo. teatro, tal vez. Ah, bueno, ok. Ajá. Ujú. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, poco a poco tenemos que ir cerrando. Entonces, esa es la idea, digamos, ¿verdad? Que poco a poco vamos a tener que ir cerrando. Esto nos va a dar una idea general, que cualquier persona, digamos, es un conocimiento muy básico porque es como algo muy general, ¿verdad? Una variedad de movimientos corporales, gestos faciales, ¿verdad? Ahora digo, que voy a hacer una clase, ¿le parece? Sí. Sí, ¿qué Entonces tal? voy a hacer una clase. Tal vez, Sergio, podemos utilizar a un rango, por ejemplo, la tercera edad o la persona adulta mayor, Ok, ¿verdad? bien, Para bien. Sí, vamos a que, ir ahí entonces. que genere ejercicios Porque o cosas. Ujú. Sí, sí. voy a decirle, escriba un planeamiento. Voy a hacerlo de una vez, aunque Ujú. realmente yo generalmente voy calentando esto un poco más porque ya se me va a acabar el tiempo. Claro, Entonces, claro. escribe un planeamiento de una lección para personas de la tercera edad sobre ejercicios de expresión corporal. Voy a ver si lo puedo hacer en una tabla de una vez. Realiza una tabla con los eh, con los contenidos y las actividades. Vamos a ver cómo me va con eso, ¿ok?
Lo mejor es que al principio lo pone como piece of cake, ¿verdad? Claro, por supuesto, no hay problema. Sí, Ajá, tírame algo más ok, difícil. Mire, más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya como se me va acabando el tiempo, esto, Marco, ¿qué le parece? Bueno, usted ya lo conocía, pero bueno, en esta primera parte de conversatorio es ponerlo como a nivel de todos, ¿verdad? Que ya más o menos veamos todos la capacidad que va generando esto. Sergio, Otras capacidades, eso de la tabla es un ajá. aporte nuevo para mí, gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces, bueno, vean, aquí viene la tabla contenido y actividad, porque incluso yo he hecho implementos didácticos de 4 columnas, por ejemplo, para educación virtual y demás. Entonces, bueno, Marco, muchísimas gracias porque la idea era general y ahí nos salió, aunque hubo que refrescar el ejemplo a tiempo real porque para que todos veamos cómo se un genera. gusto, Un Sergio. gusto Gusto saludarlo. saludarte también. Nos A todos. hablamos. Chao, chao. Sergio, quizás Bien, antes de quitarte la palabra, si puedes comprobar si eso pasa el Turnitin, por ejemplo, un antiplagio. ok, lo voy a hacer. Tal vez lo voy a subir como el Turnitin dura un ratito. Lo voy a subir y después en la parte de preguntas y conversatorio, cuando ya los compañeros hayan pasado, revisamos si pasó. Está bien. Ahora, nada más aprovechando que me pregunta ese tema, don José. Existe una herramienta que se llama iText Classifier. Voy a mostrarla para no dejarla por fuera porque digamos sí es como interesante. Que busca esto. Busca saber si lo que está escrito o un texto como este fue escrito por una máquina, y este es de la misma empresa, ¿verdad? Fue escrito por una máquina o por un humano. Y eso es, digamos, cosas que alguna gente, a los profesores que son, digamos, muy memorísticos o tal vez son muy vigilantes, también les interesa. Entonces vean qué interesante. En este caso, y voy a decir que mi experiencia había fallado. En este caso, el clasificador dice que el texto ha sido mayormente creado con inteligencia artificial. Entonces, Un aquí cero. podríamos interpelar a la persona. Si fuera una tarea, ¿verdad? Si fuera una tarea que nos manda, ya tendríamos además de ver lo de la imagen, patrones repetitivos, conexiones regulares, similar a lo que sucedió como el deepfake de Morgan Freeman, ideas repetitivas, los mismos patrones, y además si muchas tareas son parecidas, que nada más pegaron la misma pregunta y hay una similitud de trabajos, ahí nos vamos a tirar, digamos, sin hacer mucha investigación, los docentes todavía somos más vivos que la inteligencia artificial tal cual está. Pero si hay dudas, podemos ir acá. Y ahora sí, eso nos lleva, José, a un problema. Este clasificador que es hecho por esta misma empresa me dio, en este caso, ojo, que se puede equivocar y él mismo lo dice. Pero ¿qué hacemos? Voy a dejar esa pregunta abierta. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes universitarios, verdad? Si no estamos seguros de lo que este clasificador dice, si esto no está, por ejemplo, normado en los reglamentos de evaluación. Y voy a pasarlo por el Turnitin, tal como usted me dijo, y veremos qué pasa. Está bien, don José. Y por ahora, pues les agradezco su tiempo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Lo veremos entonces más adelante cómo fue el resultado con el Turnitin. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sergio, por la disertación. A continuación, tendremos las palabras de la compañera Rebeca Quesada. María Rebeca Quesada Murillo es bachiller en la enseñanza de la psicología y licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica, es magíster en tecnología educativa de la UNED, coordina el programa de capacitación y actualización académica de nuestra universidad, la UTN, asesora académica en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, ha sido integrante del Consejo Editorial de la revista electrónica Educare de la UNA, cuenta con experiencia docente en los módulos de psicología educativa de la UCR, ha sido mediadora de cursos de capacitación docente en el tema de evaluación para los aprendizajes, ha tenido a su cargo la implementación de cursos virtuales en la plataforma Moodle con la UTN y también con una empresa especializada en el tema de e-learning. Ha sido editora de la revista académica y Boletín Argé en su momento, coautora de cursos virtuales, de fascículos virtuales, videos, entre otros recursos educativos.
Ella ha tenido ponencias nacionales, internacionales y también pues ha publicado en artículos en revistas y libros digitales. El interés en temas de mediación pedagógica, aprendizaje, innovación, creatividad, neuroeducación, tecnología, entre otros, orientan su quehacer académico. Nos quedamos en manos de Rebeca. Adelante. Muchísimas gracias, Pablo, y a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión, en este conversatorio tan interesante. Quería guiar mi participación a través de algunas imágenes, entonces me voy a permitir compartir la pantalla, por favor. Ustedes me dicen ahí si se ven. Estamos observando. Gracias, Rebeca. Genial, muchas gracias. Bueno, esta presentación que nos ha hecho Sergio es muy, muy interesante, la verdad que sí. Siente uno como que está viviendo ya en las películas que hace unos años tal vez veía como ciencia ficción, pero esa es la realidad en la que estamos actualmente. Y dentro de estos avances que nos viene a traer la tecnología y muchos otros espacios de creación humana, pues definitivamente la mediación pedagógica también tiene algo que decir, y justamente de esto trata las ideas que vamos a compartir en este momento. Si nosotros nos ponemos a considerar efectivamente qué mueve al ser humano, uno podría pensar que es su deseo de buscar respuestas. Siempre estamos como seres humanos buscando alguna respuesta, y como viene en esta frase, algunas están orientadas a, tal vez las más esenciales, a adaptarnos de manera adecuada al medio en el cual nos existimos con otras personas, pero a veces también queremos más bien que el medio se adapte a nuestros deseos. Entonces las preguntas que pueden mover al ser humano son muy variadas, y entonces las respuestas también lo son. Desde las muy altruistas, quizás, que buscan el bien de todas las personas, hasta las más mercantilistas y económicas y demás, porque el ser humano es así, es muy variado y diverso en sus intereses. Por lo tanto, sus preguntas y las respuestas que encuentra también lo son. En esta misma reflexión, uno tiene la certeza de que el ser humano, en esa búsqueda de respuestas, inicialmente utilizaba todo su potencial, es decir, su cuerpo, su mente y su espíritu. Primero estaba usando todo su ser, pero con el mismo desarrollo que le ha permitido esta búsqueda de respuestas, también fue incluyendo la creación de herramientas. Y estas herramientas generalmente lo que vienen es a ampliar la fuerza, los conocimientos, las habilidades para tener un mayor alcance. Entonces, pensemos en algo tal vez muy primitivo, como es primitivo digo yo, esencial, utilizar un martillo para clavar, porque con la mano no podemos, o una piedra se nos puede romper, entonces ya se creó la herramienta del martillo y con eso facilita el proceso de clavar. Pero en esta búsqueda de respuestas el ser humano sigue avanzando, y entonces ya se están creando herramientas que crean herramientas. Entonces es todavía un nivel más evolucionado, digámoslo así, porque uno podría decir, bueno, sí, hay experimentos donde los simios pueden poner varias cajas juntas y alcanza fruta que quieren comer. Se están usando herramientas, pero bueno, el ser humano, además de eso, está creando herramientas que crean herramientas. Y esto parece que sigue avanzando, y como nos lo presentaban las películas de ciencia ficción, pueden faltar de ver muchísimas cosas más y muy interesantes también, como por ejemplo las que exponía el compañero Sergio. Si vemos unos ejemplos, por ejemplo, en el tema del desplazamiento, entonces actividades como Pony Express, con la posibilidad de desplazar personas o cartas o encomiendas, ¿verdad? Artículos de un pueblo a otro. Tal vez el recurso que se tenía en ese momento era efectivamente un caballo y una persona dispuesta, ágil, sin temor incluso a los riesgos del camino, que tuviera la posibilidad de hacer el recorrido. Y en su momento estuvo muy bien, y probablemente también era una fuente de empleo en su momento válida y reconocida, y etc. Posteriormente, entonces, aparece una máquina
o una herramienta que crea el ser humano en el sentido más amplio de herramienta, donde ya tenía primero, bueno, la fuerza de los caballos, luego el vapor, los motores de diferentes combustibles, y obviamente todo esto ha venido evolucionando para que efectivamente ese potencial de ese ser humano llegue todavía más lejos. Y les presentaba esta imagen que incluso tiene el enlace a un video, que la Benz presenta un auto que en el 2021, y está pensado que en algún momento se va a llevar a, que el auto ya no va a ser conducido por una manivela, sino que literalmente al estilo de Avatar, que ellos tomaban, ¿verdad?, como su colita y se conectaban con el universo, con el planeta que tenían ahí, con los demás instrumentos ahí. Entonces uno simplemente colocando su mano tendría la posibilidad de conducir. Entonces sería un auto que se conduce solo con la mente, solo con el pensamiento. Y eso entonces, como vemos, es parte de nuestra realidad. Y las cosas van cambiando, se van modificando y siempre como buscando esa agilidad, esa excelencia, ese hacer las cosas más fáciles para las personas que tienen acceso, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles estas ideas para que reflexionemos que el cambio en el tipo de herramientas siempre ha estado presente en nuestras vidas y en cada momento la gente ha tenido que vivirlo con sus propios recursos. Ahora quisiera preguntarles a las personas que quieran compartir o simplemente levantan la manita como gusten. ¿Está a favor o en contra del uso de la calculadora? Carlos, ¿usted está a favor o en contra? A favor. A favor, gracias. ¿Quién más quiere expresar? José Pablo, ¿usted está a favor o en contra? En algunos momentos a favor y en otros momentos en contra. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Rafael, ¿usted está a favor o en contra? Bueno, o si gustan lo ponen en el chat también. Rocío, ajá, hola. Yo igual que José Pablo, en algunos momentos muy a favor y en algunos momentos pensaría, pero ya eso lo decide la persona, me parece, ¿verdad? Pero en algunos otros momentos preferiría que no se haga uso de la computadora, de la calculadora. Laura. Muchísimas gracias. Perdón, tenía el micrófono en silencio. Le Sí, decía, Rafael, díganos. decía que sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología, todo lo que se viene creando es para usarlo y realmente viene para contribuir. Y de alguna manera, pues nosotros tenemos que irnos adaptando e ir modelando hacia las nuevas innovaciones, ¿verdad? Tenemos que ir inmigrando. Lo que pasa es que sí, como todo, si analizamos el proceso de enseñanza anterior al de ahora, pues sí le encontramos algunas desconformidades, pero sí estoy a favor en general. Muchas gracias, Rafael. Sí, y muchas gracias a las personas que participaron. Efectivamente, cada vez que hay un cambio, nosotras, las personas, queremos tener una opinión y es muy válido. Podemos pensar entonces en varias razones que nos dirían, no es que el uso de la calculadora no le permite a las personas, por ejemplo, en la escuela, a desarrollar su concepción básica de lo que son los cálculos. Otras personas dirán, bueno, sí, pero en realidad es que esto agiliza mucho. Imagínense uno en un supermercado sacando las cuentas a mano, a ver cuánto le cuesta ese diario que va a comprar. Bueno, efectivamente, hay muchas opiniones. Pero esta pregunta la pongo acá en este compartir porque sí es importante un elemento y quería mostrarle la que sigue, la diapositiva que sigue. Ante los cambios, ante las innovaciones que nos presenta la tecnología y la ciencia y demás, obviamente vamos a tener algunas ideas que están a favor y otras en contra. Por ejemplo, a favor, como ustedes lo estaban mencionando, podemos pensar que estas innovaciones
nos van acercando siempre a la rapidez. Entonces hay un ahorro en el tiempo que invierto en hacer ciertas cosas rápidas. Y muchas veces, o casi siempre, en exactitud. ¿Por qué? Porque están programados por seres humanos que definen con exactitud qué es lo que se quiere y entonces la respuesta que tenemos es esencialmente exacta. Rapidez y exactitud. Y como ustedes ya lo mencionaron, hay otras características que se pueden agregar. Por ejemplo, en el uso de la calculadora, pero también podemos poner aquí otras herramientas similares. Pero también hay que ser conscientes y reconocer, efectivamente, que hay elementos que están en contra. Por ejemplo, todos estos procesos que se realizan en la calculadora, por poner el ejemplo, van a ser exógenos, quiere decir que están fuera del procesamiento interno de la persona. Y que también pueden ser acríticos. Si la calculadora me dice que 2 más 2 es 4, simplemente lo tomo como que es cierto y no hay una reflexión, un análisis, ¿será cierto que está bien o estará fallando, verdad? Entonces, uno puede tener esas ideas, estar a favor o estar en contra. ¿Qué es lo que en realidad se nos puede invitar en este momento? Es que efectivamente no vamos a tener una respuesta por decirlo, correcta o concreta o definitiva. ¿Por qué? Porque cada una de las cuestiones que vamos a ir enfrentando en nuestra vida va a tener elementos a favor y elementos en contra. Y no creo que haya una persona que pueda decir, sí, esto es así, y listo, porque como seres humanos tenemos una gran variedad de experiencias y de opiniones sobre las realidades que vivimos. ¿Qué es lo importante? ¿A qué es lo que nos invita entonces esta reflexión? A que independientemente de si estamos a favor o en contra, cada uno de estos recursos debe permitirnos un proceso de reflexión. Es decir, tener un panorama lo más claro posible. ¿Por qué? Porque es muy importante no perder la perspectiva. De todo eso que se nos presenta, ¿cuál es el enfoque que nosotros queremos desarrollar? Y si lo vemos en estas ideas también, pensar específicamente en la educación, qué es lo que busca la educación, deberíamos estar enfocados en ese desarrollo del mayor potencial posible en cada persona. Independientemente de los contenidos, independientemente de las carreras, lo que las universidades en este momento estaríamos enfocándonos concretamente es en el desarrollo del potencial de la persona. Y para esto efectivamente el uso de herramientas es muy importante. ¿Por qué? Porque las herramientas pueden ser un excelente apoyo en este proceso. Pero también en este proceso tenemos que reflexionar que para cada selección de herramientas, como les decía, un término muy general, herramientas, recursos, materiales, debemos reflexionar sobre cuál es el aporte real que puede brindar a ese proceso de aprendizaje. No es utilizar las cosas porque están de moda, porque me parece que facilitan mi trabajo y no cuestiono efectivamente para la persona estudiante qué aporte le está brindando. Entonces, tener claro que la educación quiere desarrollar ese potencial y muy importante actualizarnos en cuáles son esos apoyos y reflexionar sobre el aporte que brinda, van a ser las claves que van a ayudar a la persona docente a mediar adecuadamente sus procesos de aprendizaje. Y desde la propuesta de la mediación pedagógica, efectivamente, la persona siempre va a ser el centro. Si estamos construyendo experiencias de aprendizaje, podemos definir muy bien las dinámicas, las exposiciones, las situaciones, los ejercicios, todo eso es muy importante, pero siempre enfocados en la posibilidad de que esa persona desarrolle su potencial. De igual manera los contenidos en conocimientos, habilidades y actitudes, de qué manera todo esto que tenemos aquí aporta a ese desarrollo. Y también podemos incluir también materiales y recursos, incluso como las herramientas que Sergio nos mencionaba, que también permitan el desarrollo de la persona. Y definitivamente los procesos de evaluación, menciono aquí las rúbricas, pero lo amplio que es este término, no pueden limitarse solo a pensar en que sí, yo necesito saber si aprendieron o no, por una cuestión de completar un número y saber si van a pasar de curso o de grado. No, es que la evaluación tiene que ser un proceso que realimente ese aprendizaje y así tanto la persona docente como la estudiante puedan definir qué camino seguir para alcanzar ese desarrollo. Y efectivamente, cuando uno ve estas propuestas que presentaba Sergio,
le entran a uno ciertas interrogantes que son muy importantes, que la misma universidad tiene que ir haciendo. ¿Cuáles son esos aprendizajes que debe mediar la universidad en este momento actual, en estos cambios que se vienen dando? Incluso pensar cuáles son esas carreras que debe ofertar la universidad, porque ahora hay muchos procesos y actividades que pueden entrar en procesos de automatización, y entonces efectivamente la U tiene que repensar, al lado de todo este tsunami, como decía una autora, de experiencias y de innovación y de tecnología que viene, la universidad también tiene que replantearse estas ideas. Y entonces queríamos presentarles también desde formación pedagógica una propuesta de abordaje, cómo integrar innovaciones en tecnología dentro de los procesos de aprendizaje. Y apoyo la idea de que es a través de preguntas, como Sergio nos decía, tenemos una pregunta clave, bueno, aquí también tenemos unas preguntas que son interesantes. Y es que cada persona docente que está en ese momento acá, y también si son personas directores de carrera o quienes toman decisiones, es muy importante que reflexionemos cuáles saberes, como les decía, conocimientos, habilidades, actitudes, aporta la carrera o el curso, según la realidad de cada una de las personas que estamos aquí o que están viendo la transmisión a través del Face, ¿qué aporta a la formación de esa persona profesional? Es decir, si eliminaran esta carrera o este curso, ¿qué estaría perdiendo la persona, primero, como centro? ¿Qué estaría perdiendo el perfil a nivel universitario? ¿Qué estaría perdiendo la sociedad? ¿Y qué estaría perdiendo el país? De esta manera tendríamos muy claro cuál es el foco que nuestro proceso de aprendizaje tiene que seguir. Una segunda pregunta que personalmente me resulta muy interesante es ¿cuáles serían las mejores maneras de promover el aprendizaje de esos saberes esenciales, ya sea en la carrera o en el curso? Y aquí se abre la mayor de las posibilidades y es involucrarnos en los procesos de reflexión sobre el pensamiento creativo, sobre el pensamiento lateral, divergente, los aportes que nos brinda la neurociencia, los principios de este aprendizaje social, el aprendizaje activo. Incluso el mismo modelo educativo de la UTN ofrece ciertas guías y elementos esenciales que nos pueden orientar para encontrar esas maneras. Entonces reflexionamos sobre saberes y sobre maneras. Y una tercera pregunta nos viene a orientar sobre cuáles son las estrategias que permitirían comprobar que las personas están construyendo esos aprendizajes. Ante estas herramientas muchas veces uno como docente dice, bueno, ¿y ahora qué voy a evaluar? Si los pongo a hacer un ensayo, los muchachos y muchachas van a digitar ahí, les va a salir el ensayo, entonces ¿qué evalúo? Si eso ya no funciona, un examen igual lo pueden resolver. Me contaba una persona estudiante de la sede de San Carlos que mientras el profesor estaba completando la propuesta de un código de programación que ellos tenían que hacer, ellos estaban digitándolo en este chat y efectivamente ya salía resuelto. Entonces aquí el tema de la evaluación también se vuelve interesante y tal vez lo pone a uno como una encrucijada de qué evaluar, pero bueno, entonces este es el momento preciso para reflexionar sobre cuáles van a ser esas estrategias que me permitan comprobar la construcción. No la copia, no la repetición y no la extracción de un chat, sino la construcción de la persona. Y aquí es donde entra efectivamente la evaluación auténtica, evaluación contextualizada y los procesos de realimentación. Si yo no tengo cómo comprobar que este ensayo, como mencionaba Sergio, lo generó una máquina o fue la producción específica de una persona, pues tengo que evaluarlo de otras maneras. Y hay ciertos artículos que están hablando también de la integración de esta tecnología, y es que efectivamente podemos decirle a las personas estudiantes, sí, hagan un ensayo de tal cosa, pero háganlo directamente en el chat. Y está bien, porque de ese producto que va a salir, yo no voy a ir a revisarlo como tradicionalmente a ver si tiene las ideas centrales y listo, sino que yo puedo hacer una mesa redonda donde los intercambien y necesito que me descubran los principales elementos o cuáles son los faltantes. Si ustedes van a investigar y van a enriquecer este producto, incluso podemos tener versiones, como venía una de las publicaciones ahí, que es el ensayo original. Tengo las sugerencias de mejora que cada persona estudiante va a realizar y también un producto final que se elabore. Entonces, no es cuestión
como viene en la siguiente diapositiva, de que sea una competencia. Aquí definitivamente no es que la inteligencia Cinco artificial... minutos, Rebeca, 5 minutos. Gracias, Pablo. No es que la inteligencia artificial está compitiendo y que tenemos que ser como una carrera, ¿verdad? Y tenemos que desesperarnos y entrar en angustia porque ahora ¿qué hago? Todo lo que yo, digamos, sabía hacer o tradicionalmente hacía, ahora ya no lo puedo hacer. Bueno, lo primero, recomendación, es que hay que reconocer que este tipo de recursos son herramientas. Así como fue la computadora, como fue la calculadora, no es una competencia, son una herramienta más. Muy importante, eso sí, reflexionar sobre ellas para saber que tiene beneficios y que tiene limitaciones. Esta reflexión es clara. ¿Por qué? Porque así tengo la posibilidad de saber cuándo la puedo utilizar y cuándo pedirle a ellos que no la utilicen para equiparar esos espacios de construcción y de análisis o evaluación que podemos tener en el aula. Un elemento muy importante aquí es también que se requiere ética. En la persona docente, por supuesto que sí. Primero por el compromiso que tiene con su labor docente, que es promover el aprendizaje de los estudiantes. Y también esa posibilidad de actualizarnos. Efectivamente, la persona docente va a ser muy importante en estos procesos, no es que los va a sustituir la máquina, pero sí es muy importante que esté actualizado en estas tecnologías para que verdaderamente sepa cómo llevarlas al aula y no que se vuelvan a competencia, sino que se vuelvan en un aliado. Entonces esto va a ser muy importante. Y la ética también en la persona estudiante. ¿Por qué? Porque esa persona está en esta universidad construyendo sus aprendizajes para enriquecerse personalmente, pero también para ejercer una profesión. Entonces, ¿qué gana con que un sistema le resuelva un programa, por ejemplo, una programación en informática, si cuando va a llegar al trabajo no necesariamente va a considerar o comprender la lógica que estuvo detrás de esa programación? Entonces, ahí la ética está por ambos lados, la persona docente y la persona estudiante. Y como les decía, no es una competencia, sino que lo que debemos es buscar una integración de esas tecnologías de la mejor manera posible en el proceso de aprendizaje. Y una pregunta clave que también quiero plantear aquí es cómo aprovechar esos aportes para el desarrollo del potencial de la persona. Esa siempre debe ser nuestra guía. Si queremos usar este chat, perfecto, pero primero hagamos un planeamiento de cómo eso nos podría ayudar al desarrollo de las habilidades de las personas estudiantes. Y como pueden ver en esta reflexión que les presentaba acá, no tengo respuestas definitivas, pero lo que sí tenemos son preguntas que nos permiten orientar ese camino. Aquí la clave para todas las personas docentes y, como decía, para quienes están también dirigiendo las carreras, incluso las sedes y universidades, es que tengamos la posibilidad de acercarnos a estas tecnologías que vienen, que no las podemos evitar, que son parte de ese mismo desarrollo humano, y así identificar en ellas cuáles son los beneficios que van a traer, y también tener claro de qué manera pueden limitar los aprendizajes y con un adecuado planeamiento integrarlas a los procesos de aprendizaje para el desarrollo del máximo potencial de las personas. Y con eso termino esta reflexión. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Rebeca. A continuación vamos a escuchar las palabras del profesor Efrén Jiménez. El profesor Efrén Jiménez ha sido docente e investigador en nuestra universidad, en la Universidad Técnica Nacional, desde hace ya bastantes años, desde el 2012. También es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Efrén trabaja en la zona norte del país, en nuestra sede de Ciudad Quesada. Él ha trabajado también en Go Labs, donde fue gerente de innovación, fue fundador de la empresa, también fue ingeniero de software en Avantica Tecnologías y en NSQ Soluciones. Además de eso, pues él ha recibido una maestría en base de datos de Sinfotec y es graduado también de nuestra Universidad Técnica Nacional en Ingeniería del Software. Es, por supuesto, un apasionado y un estudioso del tema de la inteligencia artificial y por eso lo tenemos acá de invitado. Efrén, adelante.
A ver, ¿qué se nos hizo Efren? Ahí está. ¿Sí me escuchan por ahí? Lo escucho, Efren. Ahora sí, perfecto, muy bien. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Voy a iniciar con mi participación y también como celebrar el Día de la Mujer, ¿verdad? El día de hoy, esa conmemoración del Día de la Mujer. Perfecto. Bueno, que también nos han ayudado muchísimo en el tema del día. Bueno, básicamente mi participación es una cuestión más técnica, ¿verdad? Con respecto a qué es IA. Es importante entender un poco de la historia antes de entrar al tema de ChatGPT, ¿verdad? Que es lo más famoso hoy en día en lo que es el IA, pero básicamente todos hemos estado inmersos con inteligencia artificial desde alrededor del 2000, ¿ok? Desde clasificadores, por ejemplo, de spam de correo, entre si es un spam o no, ya se iniciaba con las primeras técnicas de inteligencia artificial, ¿ok? Simplemente ChatGPT ha sido como el punto óptimo entre la cantidad de data y el poder computacional que tenemos el día de hoy. Y ya eso es lo que nos permite tener ese tipo de inteligencias, ¿ok? Entonces, básicamente la agenda que les voy a proponer el día de hoy es introducción a la IA, historia, redes neuronales, introducción a ChatGPT, arquitectura, aplicaciones de ChatGPT, aplicaciones tipo GPT, que es una tecnología, y conclusiones finales de la presentación, ¿ok? Para introducir, básicamente la IA es una rama de la computación y la matemática que nos permite transformar algoritmos de tal forma que podamos simular la forma como encontramos patrones los seres humanos, ¿ok? Y tomar decisiones a partir de reconocimiento de patrones, reconocimiento visual, reconocimiento de sonido, de lenguaje natural, etcétera. ¿Ok? Muy bien, tenemos tres grandes técnicas que enmarcan la inteligencia artificial, que es tal vez lo han escuchado, que es el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Ok? El Machine Learning fue la primera técnica positiva, ya han existido antes otras en inteligencia artificial. El Machine Learning ya nacía los primeros indicios como minería de datos por ahí de los 2000 hacia acá. Fueron algoritmos bastante potentes que se han quedado, digamos, para usos medianos de data. Y el Deep Learning, que ha sido la revolución a partir del 2010 para acá, con el nacimiento de algunos algoritmos que ha venido a revolucionar la conducción automática, deepfakes, creación de nuevos rostros, creación de nuevos datasets, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del Deep Learning es que nacen todos estos nuevos modelos que son tan potentes el día de hoy. Entonces, básicamente, la IA nace desde 1950. Los primeros teoremas matemáticos nacen con los primeros matemáticos por ahí de 1950. Entonces ya existen, por ejemplo, el concepto de redes neuronales desde 1960 también. El problema es que no teníamos en ese tiempo el poder computacional que tenemos hoy. Y no existía el Internet, no existía una fuente de datos que nos permitiera conectarnos entre todos y alimentarla a través del tiempo. Entonces, las redes neuronales no es un concepto aislado que siempre ha vivido con nosotros ya alrededor de unos 80 años. El problema es que no habíamos tenido ese poder para poderlo llevar a cabo. Ya en los 90 los 90 en el día se llama la Guerra Fría o el Invierno Frío. Básicamente era porque se perdió todo el contacto con la inteligencia artificial, se veía como un campo de experimentación, pero no explotó o no se tenían las bases para que fuera realmente como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Como eran las películas. Y ya en el 2000 nacen los primeros modelos de minería, las primeras propuestas, redes neuronales, árboles de decisión, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, nacen un montón de algoritmos, bueno, Boosting, regresiones lineales, con múltiples, etcétera. Y a partir de esos algoritmos ya empieza a cambiar un poco, a targear, y de hecho lo podemos ver nosotros cuando tenemos diferentes tipos de búsquedas en Internet y vemos que, los anuncios que aparecen, por ejemplo, cuando hablamos por WhatsApp, cuando hacemos o hacemos conversaciones por correo, aparecen artículos que posiblemente hemos hablado dentro de las conversaciones. Todo eso es IA que está inmersa dentro de nosotros, nada más que no nos damos cuenta, ¿ok? O no nos percatamos, pero sí hemos estado invadidos por IA desde hace varios años atrás. Entonces ya a partir del 2000 está el boom, digamos, en una etapa de investigación básicamente en las universidades, y a partir de ese boom
nacen las redes neuronales, ¿ok? Las redes neuronales es el concepto más cercano que ha tenido el pensamiento humano, la simulación. Básicamente lo que intenta es comunicar, hacer múltiples conexiones, ¿verdad? Que se llaman básicamente conexiones o capas ocultas, conectarse entre sí, ¿verdad? Y simular el pensamiento humano como si fueran neuronas. Entonces, imaginemos las neuronas como si fueran, en este caso, legos que van conectados haciendo un castillo para aprender a decir una palabra, ¿verdad? N caminos. Entonces, tratamos de simular este pensamiento creando las redes neuronales y nacen 4 grandes familias que nos sirven para interpretar más o menos cómo hacer las búsquedas o lo que necesitamos en IA, porque de hecho cualquier necesidad ya existe alguna IA que lo resuelve. Lo que pasa es que ChatGPT vino a dar un trasfondo muy amplio, digamos, de lo que puede hacer, pero ya hay muchas IAs que pueden hacer muchas cosas. La idea es poder explicar aquí como las diferentes familias y que ustedes digan, ok, creo que más o menos por aquí esta familia IA es la que tengo que hacer en mi necesidad. Por ejemplo, nacen las CNNs, que son redes neuronales convolucionales, que lo que intentan es poder visualizar cosas, ¿verdad? Poder decir, esto es un perro, esto es un gato, esto es un animal, esto es una persona, esto es una estrella, esto es una planta enferma, ¿verdad? Y aquí viene algo muy interesante que les voy a plantear. Nosotros los programadores de IA sabemos cómo plantear matemáticamente para que una máquina aprenda. Lo que no podemos interpretar es por qué aprende lo que aprende. Y esto es algo, por ejemplo, que no podemos manejar en el chat y que se van a dar cuenta en el ChatGPT. Si ustedes tienen alguna malicia, el problema de ChatGPT es que tiene el sesgo del ser humano. El ser humano tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Entonces, lo que pasa es que nosotros como desarrolladores de IA no sabemos por qué aprende lo que aprende y por qué lo aprende, ¿verdad? Como ustedes pueden ver por acá, en esta imagen, nosotros vemos un vehículo, pero como lo entiende la máquina, realmente son como esto que está acá. Y de hecho, si yo, todas estas capas de conexión, si yo las intento ver individualmente, no entiendo, pero si le pasa esto a la máquina, va a entender. Entonces, no sabemos por qué aprende lo que aprende. Tenemos esto por acá, tenemos los autocoders, que básicamente son redes que le dan sentido semántico, por decir de alguna forma, a contornos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ChatGPT usa autocoders, una subfamilia que se llama Transformers, que lo que intenta más o menos es darle sentido a las palabras que ustedes escriben. Por ahí, Sergio mencionaba que hay que darle contexto a ChatGPT, y es por eso, porque los autocoders necesitan que usted les dé como una zona de interés. Por ejemplo, si usted va a hablar, no sé, de fisión nuclear, usted debería hablar, no sé, de núcleos, de electrones, de protones, antes. ¿Para qué? Para que el chat pueda básicamente centrarse en ese tema de interés. También tenemos las RNN, que son básicamente para hacer, funciona muy bien como para hacer, traducir cosas, ¿verdad? Como de inglés a español, servir de traductor, servir de algo, de video, no sé, a imágenes, etcétera, etcétera. Y también tenemos las GANs. Las GANs son redes neuronales que nos permiten generar datos desde cero, que se llaman las redes creativas, ¿verdad? Entonces esas redes creativas lo que nos permiten generar a partir de un set de información cosas nuevas. Entonces, las redes neuronales realmente es una simulación de lo que nosotros hacemos. Eso es importante recalcarlo. Entonces, lo que el ChatGPT es una representación de nosotros como seres humanos, que sabemos cómo programarla para que aprenda, pero no sabemos por qué aprende lo que aprende. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a pasar un poco ya a ChatGPT. ChatGPT, la historia es muy interesante, nació en el, la empresa que se llama OpenAI, nació en el 2018. Ahí les va a sonar un poco los nombres para que los vean, son informáticos. Básicamente es por Elon Musk y Sam Altman, que es uno de los creadores de startups más famosos del mundo. De hecho, se llama J Combinator, que tiene las startups más importantes de Estados Unidos y Silicon Valley. Y en el 2019 se incluye Bill Gates. Y esto es importantísimo, porque en el 2019 hay una inyección multimillonaria de Microsoft sobre OpenAI. Entonces, en el 2018 se propone, hay que ver que las redes neuronales son como Legos. Hay un montón de arquitectura propuesta en papers científicos y usted va como desarrollador investigando y adjuntando como si fuera un castillo que usted fuera construyendo diferentes capas, ¿ok?
Entonces, OpenAI en el 2018 propone un modelo que se llama GPT, que se llama Generative Pre-Training Transformer. Básicamente, lo que vamos a hacer es agarrar un montón de información, ¿verdad? De textos, más o menos es el 10% de Internet o 175 billones de parámetros, ¿ok? Del dataset que se incluyeron. Ahorita voy a explicar más adelante en la presentación qué quiere decir 175 billones de parámetros. Y después vamos a ver qué viene para el futuro. Básicamente, en el primer modelo fueron 1.5 billones de parámetros y ahora en el 2020, que es la última versión que estamos utilizando, que es ChatGPT 3.5, 175 billones. Se dice que para este año, antes de que termine ChatGPT 4, va a tener 100 billones de parámetros. Ok, entonces para darle un enfoque un poco a los parámetros son frases o palabras que tienen sentido. Por ejemplo, hola tiene sentido, mundo tiene sentido, él, ella, ellos, él, los, no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la red neuronal? Básicamente le pasamos millones de conversaciones donde empieza a tener sentido y comunicación y darles sentido semántico, ¿verdad? De hecho, ustedes intentan escribir en ChatGPT un texto muy grande, les va a decir que no, porque la cantidad de parámetros establecidas no permite tener, por ejemplo, escribir un libro, pero sí le permite tener al menos unos 10.000 caracteres, ¿ok? Porque eso es un parámetro que usa la red neuronal. Entonces, ¿cómo funciona? Hay que darle contexto para que ChatGPT funcione muy bien y para que no tenga errores, que eso es muy importante cuando estamos dando clases, porque yo ya lo he usado para clases, es darle contexto. Porque si usted no le da contexto, lo que está más cercano al 100%, porque son probabilidades, y eso es muy importante, porque, digamos, si usted escribe hola, hagamos un ejercicio mental todos. Si yo les digo hola, probablemente la mayoría piense hola mundo, por ejemplo, o si les digo buenas tardes o buenas noches, son todas las probabilidades que hay a partir de algo. Si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT, en contexto, son las 3:30 de la tarde. Ok, ya le damos un contexto. Entonces ya él va a saber que más o menos el buenas va a estar relacionado con tarde. Ok. Entonces, por eso es que es tan importante darle antes un énfasis y es por la misma forma como está creada la arquitectura internamente de ChatGPT, como es el modelo. Ok. Entonces funciona con este sentido. Son conexiones de palabras, básicamente. Ese es ChatGPT. Lo interesante es que nunca se ha tenido el poder computacional o nadie ha invertido para tener 175 billones de conversaciones, o sea, de parámetros, de palabras, de foros de Internet, ¿ok? Entonces, eso tiene el potencial, por ejemplo, de saber de muchísimas cosas. Perfecto, entonces, si lo vemos ya a un sentido más técnico, funciona de la siguiente manera. Si yo pongo, por ejemplo, robot, no sé, una palabra, hola, robots o lo que sea, básicamente esas palabras se convierten en un vector. Un vector, básicamente, es un conjunto de números que le dan un valor a esa frase. Hola, bienvenidos, hola mundo, costarricenses, etcétera, etcétera. Y aquí es donde básicamente aparece la magia, ¿verdad? Que la magia es darle un sentido numérico y ver cuál es la probabilidad de qué es la siguiente palabra más común o más probable a partir del contexto que usted le dio. En este sentido sería, por ejemplo, si yo hablamos en inglés, good look, por ejemplo, si yo hablara very good, por ejemplo, sería la siguiente palabra más esperada. Entonces, básicamente es eso. Así funciona. Entonces, ¿cómo podemos tener a nivel de educación un perfil o un curamiento? Creo que nosotros como profesores vamos a tener que tener también el rol de curador de datos. Porque yo creo que ya ChatGPT no se va a quitar del medio. Creo que implícitamente los estudiantes en sus casas, en sus celulares, van a usar GPT de algún otro modo. Entonces, nosotros los vamos a convertir en curadores de información de tal forma que nos permita mejorar el uso de ChatGPT, saber cómo funciona por dentro, por qué darle contexto, por qué curar la data, por qué plantear ciertas búsquedas en ChatGPT para que llegue al estudiante a salidas de los que andamos buscando, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, y no solo ChatGPT, sino en otras cosas que vamos a ver, por ejemplo, como DALL-E, que también funciona, es una herramienta de OpenAI.
Y bueno, básicamente eso por ahí lo que quería explicar. Ventajas de usar ChatGPT o el modelo GPT. Y ahorita vamos a ver que hay otros sistemas que usan la tecnología GPT. Y esto es importante. GPT no es un producto propio solo de OpenAI, es sino una arquitectura universal que cualquier empresa puede usarla. Yo podría programar mi propio GPT, ¿verdad? Nada más que no tengo el poder computacional para mover 175 billones de parámetros, pero si una compañía con un gran potencial computacional podría crear su propio GPT, ¿ok? Poner el nombre que quiere. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Capacidad de modelar a largo plazo. Entonces, por eso es que ustedes pueden escribir textos enormes, ¿verdad? Puede ser programada de forma paralela, puede ser escalar. Desventajas: requieren un poder computacional enorme. ChatGPT corre en la nube de Microsoft, y esto es muy importante porque a partir del 2019, que entra Bill Gates propone que va a dar la nube de Microsoft, ¿verdad? Para probar este modelo y ver qué tan bueno es. Y por eso es que puede nacer ChatGPT 3.5, bueno, 3.0 y 3.5. Tiene un poder computacional muy amplio, ¿verdad? Para poder ser procesada. Entonces, cada vez que nosotros escribimos, lo que hay por detrás es bastante potente, el software que se necesita y el hardware para poder moverlo, y esto es muy importante. Nosotros como escritores en el ChatGPT podemos darle sensibilidad o podemos darle de algún modo sesgo, y esto a la hora de escribir es muy importante como profesores a nivel ético, porque ustedes pueden incluir sesgo dentro de los modelos GPT. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que se ve en Reddit, que es, por ejemplo, y ustedes pueden hacer el ejercicio. Si quisieran hablar, por ejemplo, del presidente Donald Trump, hagan este ejercicio. Hablen de Donald Trump y hablen de, por ejemplo, Obama, ¿verdad? Y van a ver el sesgo que está implícito por medio de los programadores. Entonces, aquí también tener muchísimo cuidado porque las máquinas aprenden de nosotros. Y si nosotros tenemos sesgo, las máquinas también van a tener sesgo. Entonces, es parte de la limpieza que hay que tener a la hora de utilizar estos modelos, ¿ok? ¿Cómo podemos usar ideas de cómo usar ChatGPT en educación? Por ejemplo, asistente virtual para los estudiantes. Nosotros como profesores plantear un marco teórico de cuáles son las ideas, de cuál es la conversación que debería tener usted con ChatGPT. Algo muy interesante, como lo planteé de ChatGPT, es que dependiendo del contexto inicial que usted le dé, así van a ser las respuestas. Porque básicamente es la importancia del contexto lo que nos permite tener las conexiones neuronales que van a tener una salida, o el texto de salida. Entonces, plantear esos mecanismos. También tutoría en línea, ¿verdad? ¿Qué sería poner al ChatGPT haciéndole ciertas preguntas, un contexto especial? Por ejemplo, si hablamos de programación, poner a ChatGPT en contexto de programación. ¿Por qué? Podríamos hacer que ChatGPT salga en otro contexto. Hacerle preguntas que no sean referentes a lo que andamos buscando, pero la tutoría del estudiante se perdería. ¿Ok? Y esto también es muy importante porque creo que el estudiante también hay que formarlo en cómo preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? Y vamos a ver que hay otras herramientas que vamos a ver en esta presentación. Si hiciéramos un ranking de 1 a 10, ChatGPT serían 4. Hay otras herramientas, por ejemplo, como Bing Chat, que son 9. Aunque ustedes pueden hacerle preguntas a ChatGPT por medio de Internet, está desconectado de Internet. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque al no estar conectado a Internet, la última actualización de ChatGPT es hasta el 2020, ¿ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden decir, no sé, ¿cuál es el último equipo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo? Y le dice que es no sé, en vez de el Al-Nassr, le va a decir que es el Juventus, porque está desactualizada, ¿verdad? Porque mover esos modelos computacionalmente son muy pesados. Perfecto. Entonces, vamos a ver otras formas de usar ChatGPT. También como nosotros como profesores también podemos crear contenido, ¿verdad? Para nuestras clases. Yo le mencionaba a una compañera hace varios días atrás que me mencionaba que quería ver si los estudiantes realmente estaban aprendiendo a encontrar errores en programación en los primeros cursos. Entonces yo le decía, es muy interesante, plantéele a ChatGPT contextos de sistemas donde hay errores y que le dé sistemas con errores. Desconecte a los estudiantes y realmente va a evaluar si los estudiantes van a entender lo que ChatGPT está generando. Entonces, con material didáctico para profesores también es excelente.
Eso sí, dándole contexto respectivo, ¿verdad? Porque si no se vuelve muy general. Evaluación automática. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar esos mismos modelos que nos dio para de errores, ponerlos en ChatGPT y nos diga, ok, los errores son estos y estos, ¿ok? Entonces, para evaluar también se vuelve una herramienta para los profesores. Y hay una herramienta muy poderosa que tiene ChatGPT, que es el análisis de sentimiento, ¿ok? Si yo pongo a redactar, por ejemplo, un estudiante, un texto, no sé, en general, yo podría saber el sentimiento a partir de las palabras que escribe sobre la elaboración del documento que está generando el estudiante. Entonces, es una herramienta también bastante poderosa que podemos usar como ChatGPT, ¿verdad? Y en el mercado hay muchísimas cosas que también podríamos usar, pero en el contexto de educación creo que son las más importantes. Aplicaciones actuales estilo ChatGPT, ¿verdad? O GPT, la tecnología. Tenemos ChatGPT, evidentemente. Tenemos Bing Chat y tenemos Bar AI. Bing Chat para mí es el más poderoso porque Bing Chat está conectado a Internet. Entonces, ustedes si le preguntan las fuentes de referencia a lo que está preguntando, sí se las va a dar. ChatGPT no puede porque no está conectado a Internet. Pero Bing Chat sí puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se la juegan preguntando cosas modernas y actuales, con ChatGPT puede ser que pase que no las dé correctamente, pero Bing Chat sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está totalmente conectado, full conectada y tiene aprendizaje por reforzamiento. Además de ser el modelo GPT, tiene reforzamiento por detrás que permite que cada vez que se le hace una pregunta aprenda. Entonces lo hace un 9. Si hiciéramos un marcador de 1 a 10, lo hace un 9, ¿verdad? Bing Chat, hay unas cosas que todavía le faltan, por ejemplo, como la graficación de cosas, por ejemplo, que haga una infografía de la información, que haga un gráfico más explicativo, ¿verdad? Una narrativa, pero en el momento que ya haga eso, creo que va a ser súper poderoso y va a ser un 10 completamente, ¿verdad? O que pueda hacerme un video de las búsquedas en general, ¿verdad? Pero bueno, eso es por ahí un ejemplo para que vean que estamos en el futuro. Todos me imagino que han visto la película Yo Robot. Para los que han programado ya algo en TensorFlow, ¿verdad? Que es uno de los lenguajes, junto con algunas otras, Coffee, PyTorch, por ejemplo, que es para hacer IA. Por ejemplo, le pregunto yo al ChatGPT, por favor, necesito un modelo clasificador de gatos y perros usando TensorFlow, y me da el código. O sea, es una IA realizando IA, ¿verdad? Lo loco, ¿verdad? Porque ya estamos en un nivel en el cual podemos generar, la IA puede generar sus propios modelos para sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces yo creo que sí estamos en una... yo leía en unos posts que el uso doméstico de ChatGPT lo podemos casi nivelar al mismo nivel del Internet en sí, ¿verdad? O sea, como la electricidad, hitos de la humanidad, como la electricidad, como el Internet, como el auto, ¿verdad? Como los aviones, básicamente, ese hito, ¿verdad? Que podemos demostrar. Para ir cerrando mi participación, conclusiones, desventajas, ausencia de empatía, ¿verdad? Hay estudiantes especiales en el cual, que, ¿verdad? Que necesitan que el profesor esté ahí, ¿verdad? Haciéndole preguntas y que la respuesta sea con más empatía. Falta, ¿verdad? De interacción personalizada con el estudiante, dependencia de los datos de entrenamiento, y esto es muy importante. Puede ser que el entrenamiento, y esto es claro, en el tema específico que ustedes están buscando, esté sesgada, ¿verdad? Si es una cuestión de ética, política, religión, son temas que básicamente hay que tener cuidado a la hora de hablar con ChatGPT porque puede estar sesgado. Porque el entrenamiento de ChatGPT fue hecho por humanos. Aunque el Internet se descargó de Internet, toda la información, el reforzamiento de las preguntas que se hacen las creaba un conjunto de personas. Entonces podría haber sesgo. Esto es muy importante. Las limitaciones que no se tienen de videos e imágenes, ¿verdad? Que no se tiene todavía, pero que ChatGPT sí lo podría tener, sí, lo podría tener en las próximas versiones, que Bing Chat más o menos las tiene, pero que en cuestión de meses o años las podríamos tener. Y a pesar de estas desventajas, tenemos personalización en la educación, ¿verdad? Disponibilidad 24/7, acceso a la información relevante, reducción de brecha de conocimiento, mejora la eficiencia de la educación
Y el ChatGPT, ¿verdad? Como disruptor, porque fue el primero que llegó y no es el único que hay en el mercado, tiene el potencial para personalizar el aprendizaje, ¿verdad? Y masificar el conocimiento entre todos. Lo importante siempre para mí es poder dar el contexto que se necesita, dar los lineamientos que son necesarios para poder modelar y tener respuestas correctas sobre el tema que queremos estudiar. ¿Ok? Entonces, esas son las referencias. No sé si hay alguna, y con esto termino mi participación, si hay alguna pregunta, si alguien quiere participar. Muchas gracias, Efren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el resultado del análisis de Turnitin de Sergio. Ok. Y abrimos inmediatamente después un periodo de comentarios y preguntas de las personas que están aquí presentes. Sergio, si gusta, toma el control. Hola, ¿todo bien? Eso, si me permite, don Efren, compartir pantalla. Sí, un segundo. Pura vida. Sí, ya está. Como era un texto muy pequeñito, por dicha el sistema se apuró. Vamos a ponerlo. Y ya tengo el resultado para que todos lo veamos. Dice así. Aquí, revisión Turnitin Moodle, similaridad, no sé cómo se traducirá eso exactamente, da un 3%, o sea, en verde. En otras palabras, este es el resultado del texto de teatro. Me costó, eso sí, copiar el cuadro un poquillo, pero el texto es exactamente igual. Incluso le dejé estas barritas aquí. Y ve que lo único objetivo de aprendizaje lo sacó de Coursera, y esa es una fuente de internet, y el resto, ¿verdad? Limpio, ¿verdad? Eso es lo que dice el Turnitin. De ahí, objetivo de aprendizaje, comprender la importancia de ese tipo de cosas. Realmente uno, bueno, yo diría, ¿verdad? Mi resultado es que según el Turnitin, tendría una originalidad inversa, o sea, del 97%, ¿verdad? Más o menos, por lo cual pasa por un trabajo no plagiado. Es decir, no fue Control-C, Control-V, aunque claro, yo usé Control-C, Control-V para pegarlo de uno a otro, ¿verdad? Pero no hay una referencia a un autor que tenga este mismo texto. Por otro lado, y para terminar el tema de las revisiones, voy a sacar otra vez este temita a ver si lo puedo ver aquí, logré, digamos, burlar un poquito ¿se acuerdan de esta que decía Classifier? Dice que es aparentemente hecho con inteligencia artificial el texto originalmente, ¿verdad? Después lo pasé por lo pasé por este parafraseador en línea que es gratis. Pongo el texto, ¿verdad? Le doy parafrasear y me da otro texto. Este texto parafraseado, por ejemplo, disfruta y diviértete, voy a señalar aquí, disfruta moviéndote y expresándote a través de tu cuerpo, y me pone disfruta y disfruta, ahí me lo repitió, ahí habría que meterle la mano del movimiento y la expresión con tu cuerpo, ese tipo de cosillas. Lo agarré y lo pasé de nuevo a esta herramienta, la versión parafraseada, y ya mejoré, digamos, no así mejoré, sino que cambió y lo hace más controversial, ¿verdad? Porque dice es posiblemente generado con inteligencia artificial. Entonces aquí, digamos, como plantear el reto y comentarles que yo hice la consulta Turnitin directamente antes de esta charla, y me decían que ellos para el otro mes están sacando la versión de ellos que va a tratarse sobre detectar el texto generado por computadora, inteligencia artificial, y el texto generado por estudiante. Y ahora sí, digamos, ya que estamos en una parte como de conclusiva, voy a decir que si eso lo logran hacer ahora, eso no va a durar mucho. Como el compañero Efren dice que esto va a ir avanzando, que se va actualizando las fuentes y así el funcionamiento, el algoritmo y digamos, y los resultados que van a ser mejores, y lo que he logrado leer, eso no va a durar mucho. Entonces sí tenemos que ir viendo todas estas actividades y reflexiones que nos dice la compañera Rebeca, porque ya no es el problema ni siquiera el Control-C, Control-V, agarro el texto tal cual lo puso otra persona, sino que incluso textos que genera la máquina los puedo poner en mi trabajo, ¿verdad? Y quererlos hacer pasar como míos. Después, cuando viene lo que llaman una evaluación auténtica, ¿verdad? Va a venir el problema. Nada más para aprovechar que es un momento como abierto para decir que a
a mi esposa, que estaba en el colegio, es profesora de colegio. Yo estaba hablándole de esto y al día siguiente llegó un chico y le dijo, vea, profe, usted sabe que ahora la computadora hace ensayos y todo eso, ¿verdad? Y entonces mi esposa, que ya está como al tanto, sí, pero qué feo, imagínese usted que lo contraten y se den cuenta que usted no sabe nada, ¿verdad? Entonces hay que apelar creo que hay que apelar sí a un código ético, ¿verdad? También a los estudiantes y hay que hacerlo desde ahora. Entonces, bueno, ese es el resultado. Gracias, Sergio. Si gustan, vamos levantando la mano. Quienes quieran participar, les cedo la palabra a William, que la tiene levantada. William, por favor, abra su micrófono. Gracias, es un comentario muy rápido sobre el Turnitin. Efectivamente, creo que ellos querían sacarlo para este mes, pero no pudieron. Obviamente para Turnitin va a ser un problema porque el negocio de ellos es detectar plagio. Y si la inteligencia artificial logra pasar eso, pues se van a quedar muchos sin negocio. Acá voy a dejar un link en el chat que es donde ellos hablan más o menos de lo que ellos quieren hacer, pero igual que el compañero, creo que va a ser un poco complicado a futuro detectar totalmente el plagio con ese tipo de herramientas. Gracias. Muchísimas gracias, William. Marco, que tenés la mano levantada. Claro, yo quiero hacer referencia a 3 aspectos y voy a tratar de hacerlo lo más rápidos porque, por supuesto, la síntesis siempre es parte del profesionalismo. Miren, cuando a nosotros nos hablaban de la educación centrada en el docente, que ahora suena a algo totalmente aberrante, empezó una era de miedo, temor, porque desligarse como docente del conocimiento para saber que ahora no es mío, sino que es de todos, ya de por sí daba miedo. Pero esto nos trae a haber temblado cuando apareció la calculadora, que lo dieron como ejemplo, cuando apareció la computadora, que lo dieron como ejemplo, pero hoy estamos a algo que supera en las expectativas, digamos, mundiales del conocimiento, hablando particularmente, este de ligarse, de yo ser el centro del conocimiento en el aula, ya eso ni siquiera va a poder ser, ni siquiera va a poder ser los estudiantes. Yo creo que ahora el conocimiento y el centro del conocimiento en el aula va a ser la inteligencia artificial y viéndola desde una herramienta que está ahí presente y que nos puede resolver y quitar mucho tiempo o ahorrar mucho tiempo. Entonces, cada vez que sale una herramienta siempre hay miedo. Pero hay una cosa que tenemos que ir entendiendo desde ya. Todo, absolutamente todo lo que está en la inteligencia artificial ya es conocimiento público. Ya yo no lo estoy inventando ni es mío. Es conocimiento público. Lo generó una sinapsis totalmente mundial, una matrix, ¿ok? Y esto hay que tener mucho cuidado porque yo soy de los que creo y casi voy a profetizar. Se acabó el conocimiento particular. Se acabó decir, esto lo hice yo. Esto es ¿cómo se dice? De mi autoría. Eso va a terminar porque vamos a vivir en un mundo de autoría total. Y yo creo que eso resuelve muchas cosas. Nos preocupamos tanto por ahora si es plagio o no. Y yo creo que lo importante es empezar a ver un nuevo paradigma que está basado en la opinión, en el análisis, en el criterio y en la praxis. ¿Qué no puede hacer la inteligencia artificial? Dígale a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué opina usted de un día lluvioso? Algo muy simple, por poner una tontería. Y le va a contestar, no tengo la capacidad de dar opiniones, tengo la capacidad de referirme a qué es un día lluvioso. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la clase? Y aquí está el miedo docente, porque tenemos que ubicarnos por encima de la inteligencia artificial para ser valiosos. Y ese por encima quiere decir llevar a nuestras clases a un input mucho menor en el buen sentido de la palabra, sustancial desde el aprendizaje individual a una praxis mucho mayor de producción a cualquier nivel. Váyase a las diferentes aristas del conocimiento y a las diferentes aristas nosotros que tenemos y fomentamos el aprendizaje por la ecoconformación y el aprendizaje por la vida, ¿verdad? Esto es la revolución, no ponernos a pensar en si podamos averiguar un plagio. Voy a poner un ejemplo que lo acaba de decir el compañero y con esto termino. Si un estudiante me dice a mí que la inteligencia artificial le hace el ensayo que la profesora pidió, entonces la profesora no pida un ensayo. Lo que va a pedir es, utilice la inteligencia artificial para generar un ensayo y a partir de ese ensayo vamos a hacer algo práctico, analítico, de criterio, de impacto y de reforma. Ahí es donde está nuestro futuro, pienso yo, es mi opinión, pero creo que el conocimiento a partir de ahora y pronto
y con todo que dijo el compañero también, el negocio de Turnitin y muchos otros se acabó. No lo va a lograr, porque esta sinapsis global es en la que todos vamos a estar involucrados, ya es de todos y de nadie. Lo que tenemos que hacer es optimizar su uso y dejarnos de preocupar si ese paper o ese lo que fuera lo hizo X o Y. Por ejemplo, al principio con el compañero que contribuimos para decir, ¿qué pasa si a mí me diseña la inteligencia artificial una clase para adulto mayor de ejercicios corporales? Yo no voy a tener que decir que soy yo, es que es tan obvio que no es mía, porque es de todos, porque vino desde la base mundial del conocimiento, que al fin y al cabo es el resultante del conocimiento humano, de la investigación. La inteligencia artificial no se crea ahora por un asunto de que ahora hay conocimiento nuevo. No, la inteligencia artificial está fundamentándose en toda la experiencia de la humanidad. No está agarrando nada nuevo. Entonces, a partir de ahí es de todos. ¿Qué es lo importante? Que yo la sepa aprovechar, que yo la sepa hacer, que yo sepa optimizarla, que la sepa aplicar. Ahí es donde está mi profesionalismo y que a partir de ahí genere un ser humano que pueda entender a lo que va, hacia hacer algo mejor. Me estoy refiriendo en este caso particular a la clase de expresión corporal, pero aplíquelo a lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Si Sergio, Rebeca o Efren quieren referirse a alguno de los comentarios, ¿verdad? Nada más levantan la mano y los incorporamos inmediatamente después, a menos que haya una pregunta directa para alguno de ellos, ¿verdad? Bueno, Sonia y luego Juan, por favor, Sonia. Hola, hola, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta directa. Algunas páginas de internet donde nuestros jóvenes buscan información son generadas por medio de inteligencia artificial. Esa es mi pregunta. Ya tuve mi primera situación con un estudiante, ¿verdad? Y para devolverme un poquito, desde hace mucho tiempo vengo pensando que la evaluación pues debe cambiar. Entonces trato de efectuar las pruebas como para sacar más criterio, pensamiento crítico del estudiante, etcétera. Pero resulta que al revisar una de las pruebas me encuentro con unas respuestas que no sé qué sensación tuve, pero las respuestas eran, no sé si está bien la palabra, robóticas, pero estaban buenas y eran sobre criterio, que es lo que más me impresiona sobre este asunto de la inteligencia artificial. O sea, yo estaba pidiendo un criterio, una opinión, un pensamiento crítico, eso fue lo que se me dio en el examen, pero algo me entró de curiosidad. Al hablar con el estudiante, él me dijo que sí, que obvio que él había consultado en la red y que había buscado y que se había informado, etcétera. Entonces, quisiera saber si algunas páginas ya son generadas por medio de esa inteligencia artificial, qué sé yo, que yo pueda hacer una y que tenga eso. Y que si estos plagiadores que están en línea son buenos o cuál chequeador de plagio, porque tampoco es justo, ¿verdad? Que vaya a hacer un examen o que vaya a tener las respuestas que parece que están bien y no son suyas, ¿verdad? Entonces, si recomiendan alguna herramienta que pueda uno utilizar para ver si es inteligencia artificial, respuesta con inteligencia artificial o no. Gracias, Esas son Sonia. mis dos preguntas, compañeros. Gracias a ustedes. Efren, Sergio, Rebeca, ¿quién se quiere referir? Ya veo que Efren encendió la cámara. Adelante, Efren. Sí, bueno, es que de hecho la mayoría de internet, digamos, en estos momentos, ya genera editores con inteligencia artificial, donde las ideas principales son creadas con inteligencia artificial y ciertos marcadores son generados por seres humanos. Entonces sí, la mayoría de cosas ya están preconstruidas. Lo que pasa es que ChatGPT fue como el boom, pero ya anteriormente ya existían muchísimas páginas que hacían lo mismo. De hecho, es una técnica que se utiliza muchísimo en blogs, por ejemplo, también algunos hasta científicos, de que la médula del texto, ¿verdad? Es que lo que pasaba es que antes no era tan poderoso, o sea, no tenían tantísimos parámetros para construir tantísimos temas al mismo tiempo, pero sí existían algunos tematizados. Creo que la educación tiene que cambiar. Lo que vino a hacer ChatGPT es decirnos a todos
de alguna forma masificar que el conocimiento estaba accesible a una página y que usted podía educarse, aprender, plagiar, todo desde una página, pero que antes existía y que Internet existen, es un hecho. Ahora sí, creo que como lo mencionaban por ahí los compañeros, básicamente es cómo vamos a plantear ahora como profesores la educación. Por ejemplo, más una educación más planteada hacia el video, hacia la opinión, hacia qué aprendió usted en ese texto, qué aprendió usted. ¿Puede resumirme su opinión sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es su opinión con respecto a los actos de la Segunda Guerra Mundial? Resúmanme un video, deme sus razones principales. Creo que por ahí es donde vamos a empezar a cambiar la forma de educar hacia una más personalizada y menos robótica, que eso era lo que hacía la mayoría antes de estudiantes. Agarraban un blog, lo medio entendían, lo parafaseaban y ya eso es lo que nos entregaban. Entonces no era igual que lo que estaba en Internet. Pero creo que la forma tiene que cambiar. Ese es mi aporte. Gracias, Sergio, y después creo que Rebeca, que encendió la cámara, entonces supongo que también quiere participar. Sergio, que levantó la mano. Sergio. Sí, voy a bajar la mano. Bueno, nada más quería compartir un par de noticias al respecto de eso, pero alguien está compartiendo pantalla, soy yo. Nadie está compartiendo pantalla. Entonces, de un segundito, ya. Lo que decía la compañera, a ver si lo entendí, que el estudiante encuentra páginas escritas con inteligencia artificial y las usa de referencia, más o menos por ahí. Nada más quiero compartir, por ejemplo, esta noticia, ¿verdad? Reuters, que es una agencia conocida de comunicación, el uso del chat hace un auge en libros electrónicos escritos por el chat, por inteligencia artificial en Amazon, que están a la venta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que perfectamente, o sea, lo que quiero es extrapolar esto a los blogs, porque los blogueros están usando esto todos los días, la gente de comercio, y esto es importante para la universidad, en el tanto la universidad es un reflejo de las disciplinas y las posiciones de la sociedad. Y resulta que es aquí donde viene el impacto grande, es que esta herramienta es multidisciplinaria, usted le puede hablar de muchos temas, e incluso médicos, temas de amor, temas y él le va a dar alguna retroalimentación y alguna fuente. Entonces incluso gente usa, la va guiando hasta crear libros que pone a la venta. Perfectamente, entonces una página de internet, un blog, al fin de cuentas es un segmento de una página de internet, puede ser citada, digamos, y adentro lo que hay, o sea, lo digo porque eso es lo que pasa, o sea, para que no vayamos a ignorarlo, ¿verdad? Adentro el texto esté totalmente escrito con inteligencia artificial, aunque incluso haya una firma, ¿verdad? Entonces, es posible, está pasando y así es, ¿verdad? Ahora, lo de las herramientas, yo hablé de dos, pero como le comentaba, y un compañero que terminó también en el tema de Turnitin, no hay tantas herramientas y no son, incluso si usted lee la referencia de la propia de OpenAI, dice que no es fiable, ¿verdad? Que ellos incluso tienen un parámetro a donde solo si están muy seguros que es escrito por inteligencia artificial, dicen que sí es inteligencia artificial. Si no están tan seguros, lo tiran hacia abajo, porque precisamente no es eficaz la herramienta y ellos ya lo han medido y reconocen esa dificultad. Y reconocen esa dificultad incluso en el propio, ellos lo escriben, voy a ver si lo tengo por aquí, ellos tienen un apartado en su página a donde hablan sobre que ellos saben que la herramienta que están generando tiene un impacto en la educación y les gustaría, no sé, yo no he escrito, les gustaría trabajar con los docentes y recibir comentarios al respecto. De hecho, sí, en OpenAI.com 2023, impacto a los educadores y solicitud de aportes. Esto voy a ponerlo aquí, este texto está copiado de la página de ellos. Aquí está la página, y es sobre precisamente la herramienta de clasificación, ¿verdad? Que están interactuando con educadores en Estados Unidos para aprender lo que están viendo en sus aulas y discutir las capacidades y limitaciones del chat, y continuaremos ampliando nuestro alcance a medida que aprendemos. O sea, ellos mismos tienen como una bola caliente que están desarrollando y a la vez, lo dijo muy bien Efraín, no saben exactamente las salidas que da y tampoco saben las implicaciones en la sociedad de antemano
de lo que está pasando, y por eso también lo estamos discutiendo nosotros ahora. Y así, para terminar esta pequeña intervención, voy a ponerlo aquí, no solo nosotros, sino que en todo el mundo. Si uno va a noticias de Google, uno ve que este tema no solo no es tendencia aquí, digamos, sino que es una cuestión mundial, ¿verdad? A donde, por ejemplo, cada 4 horas, cada día, hay noticias de esto, y estas discusiones se dan incluso en las otras universidades del mundo. Por ejemplo, este artículo, vamos a ver, este artículo que está acá, vamos a ver, pero bueno, el tema, lo que quería decir es que está siendo esto investigado a nivel mundial. Este muchacho, por decir algo, vamos a ver si este tema, aquí está. Ajá, este artículo es de un miembro de tecnología educativa de la Universidad de Harvard, y precisamente está discutiendo lo mismo que estamos discutiendo nosotros ahora. Y por eso, digamos, agradecer a Pablo, digamos, que ha hecho este chat, y a los compañeros para que tengamos esta oportunidad de poner el tema en el tapete. Entonces, sobre las herramientas, personalmente, ahora sí es un criterio personal, no me confiaré de ninguna. Sí me confiaría de respuestas muy similares entre estudiantes, como para interpelarlo, pero más por una cosa de la ética del estudiante. Y la otra cosa es que páginas web o redes sociales, que a fin de cuentas es una página web, y además hay montones que son creadas con este sistema, e incluso, como quería ejemplificar, libros que son vendidos, que son creados por inteligencia artificial. Imágenes, en museos hay una imagen que se puso, digamos, en el Museo Bernier, que era una imitación de una obra de Bernier, pero creada con inteligencia artificial, y fue aceptada. Los muy puristas reclamaron al museo, y los que no son muy puristas, o sea, el mismo museo la aceptó, ¿verdad? Como una, no como de Bernier, ¿no? Pero sí como una inspiración en la obra de Bernier, a pesar de que fuera hecha de máquina. Y el debate sobre los derechos de autor creo que está totalmente abierto en este momento, tomando un poco lo que decía también el compañero docente de inglés hace un momento. Ya ahora se están redefiniendo esos límites del conocimiento, tanto desde las disciplinas como desde la autoría. Un poquito lo que nos pasa en educación híbrida: qué tanto es presencial, qué tanto es virtual, y la híbrida es, bueno, una mezcla de las dos. Vamos a tener aquí siempre conocimiento que es un criterio propio, y muy importante lo que decía él, lo aplicado. El límite de la inteligencia artificial no llega a lo práctico, es ahí donde estamos nosotros, pero en lo que es textos puede llegar a haber una hibridización de textos, a donde puede haber una parte que es de inteligencia artificial, otra que son referencias de fuentes oficiales, que en la universidad son muy importantes, porque son conocimientos validados, ¿verdad?, entre pares y demás, y otro escrito absolutamente personal, ¿verdad?, que se llaman criterios personales, y después acciones a partir de lo que se ha investigado. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, Sergio. Antes teníamos la mano levantada de Juan, pero creo que ya se nos retiró Juan. Rebeca, no sé si querías agregar algo. Gracias, sí. Decirle a la compañera que participó que efectivamente hay que replantear la actividad. Si vamos a definir como un ensayo, como una actividad de aprendizaje o evaluación, obviamente ya teníamos ciertos propósitos sobre las competencias o los resultados de aprendizaje que queríamos alcanzar con ella. Así como se crea este chat, por ejemplo, se crea la contra que va a tratar de identificar si es o no, pero si esta se crea, van a crear otra que permita a las personas estudiantes modificarlo para que sea más difícil de detectar. Entonces, esto no es algo como que usted tenga la certeza que le diga, sí, exactamente, este documento está plagiado o está construido por una máquina. Quizás eso no vamos a llegar porque, como le digo, están trabajando de forma paralela los que están a favor de que se hagan este tipo de elementos y los que quieren identificarlo. Entonces, ahí como que no hay una respuesta. Lo que sí podemos hacer es, con la parte humana, replantar nuestras actividades. Y entonces, si el propósito antes era el desarrollo de pensamiento crítico, sí, hagan el ensayo, pero lo van a hacer en sus casas, y aquí vamos a venir a plantear ideas y a investigar más y a defender propuestas para que sea la persona ejercitando esos competencias, como le digo, habilidades que queremos que aprenda o que desarrolle en su proceso, porque la tecnología siempre va a ir como contrarrestando una u otra propuesta. Entonces es la parte humana que tenemos que
replantear y proponer desde otra mirada. Muchas gracias, Rebeca. Mientras alguien más levanta la mano, me voy a permitir leer un comentario que tenemos de las personas que están desde el Facebook Live. Nos dice Ricardo Segura Amador, al final la tecnología llevará al fin del trabajo. El papel de los seres humanos será evitar la alienación del hombre por parte de la inteligencia artificial y la tecnología en general, hacer del ocio algo valioso en sí mismo. La misma educación se centraría en cómo no perder el control de la tecnología, el arte, la filosofía llegarían a grandes alturas, nos indica Ricardo. Nos envía saludos Brian González, a quien le devolvemos los saludos. Rosina Coto nos dice que muchas gracias, muy interesante. El mismo Ricardo nos pregunta sobre la herramienta you.com, que es un buscador de inteligencia artificial. Un saludo para Fabio, que también nos felicita, y para Pablo Cibaja. Vamos a ver si hay alguna otra inquietud o participación que tengan acá levantada la mano, ¿no? Bueno, ahí está, nos acaba de levantar la mano Marco. A ver, Marco, adelante. Gracias. No, es que no me puedo quedar sin apoyar esto último que has comentado. Creo que vamos a entrar en una era, y vuelvo a repetir, yo creo que no va a ser el momento de pelearnos por autorías. Esto, aunque a muchos se les desquebraje el cerebro, ¿verdad? Y se les haga una embolia, es la realidad de lo que viene. Se acabó el conocimiento mío, ahora es el conocimiento nuestro. ¿Qué es lo positivo de esto? Que vamos a volver a utilizar el tiempo para que las bellas artes, la filosofía que despierta las inquietudes más profundas del ser humano puedan florecer, haya un renacimiento. Estoy tratando de ver lo positivo, si me comprenden, ¿verdad? Porque podría ver lo negativo y ya alguien lo mencionó, pero qué pereza ver el vaso medio vacío. Y vernos en un mundo que realmente nos va a permitir tener un tiempo de calidad. Y no solo estoy hablando a nivel personal, sino también en las aulas, para enfocarnos en la educación, en donde vamos a poder estar con los estudiantes formando seres humanos para la vida realmente, y no preocupándonos si esto es mío o esto es suyo, a partir del producto, a partir de una educación de proyectos, a partir de una educación de reflexión, de criterio y sobre todo de resultados. Muchas gracias, y muchas gracias, compañeros, por esta excelente presentación de parte de ustedes, porque siempre es necesario estos encuentros universitarios, estos espacios, para que podamos ahora, en un momento tan crucial, porque creo que no sabemos o no dimensionamos lo que viene, y no viene para dentro de muchos años, viene para mañana. Me decía ayer un economista, a manera para vean cómo avanza, que hace 3 años la inteligencia artificial, viéndola desde esta arista, como lo que estamos comentando, quizá lo único que podía hacer, no, quizá no, lo único que podía lograrse era distinguir entre, digamos, una gallina y un gallo, viendo dos fotos, ¿verdad? Esto es un gallo, esto es una gallina, una cosa así, una simplicidad, y vean cómo estamos ahora. ¿Qué es lo que falta? Gráficos, muchas otras cosas a nivel de producción audiovisual o no sé qué, todo esto. Ya está, mañana, acuérdese de mí, mañana estaremos hablando de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Nada más una intervención mía para hablarle a Sonia y ponerle el ejemplo. Hace unos semanas publicó Manuel Castells, que es uno de los teóricos y estudiosos más grandes de la sociedad de la información, publicó un artículo de opinión, y en realidad el artículo de opinión fue escrito por el ChatGPT. Él lo que hizo fue indicarle al ChatGPT que por favor escribiera un artículo sobre el ChatGPT como si lo hubiera escrito Manuel Castells, hablando, digamos, de los desafíos y retos, etcétera. Entonces el ChatGPT hizo, como es un escritor famoso y hay referencias de su modo de escribir, entonces el ChatGPT identifica la gramática, el lenguaje que utiliza Manuel Castells, y hace, digamos, y un poco la parte ideológica, y hace y desarrolla las ideas como si lo hubiera hecho él. Entonces eso es algo que no mencionamos ahora, pero uno le puede pedir al ChatGPT que escriba tal cosa como otra persona sobre un tema específico. Muchísimas gracias a todos.
a todos ustedes por la presencia, por estar en este espacio de discusión. Esperamos seguir generando otros espacios que también sean de capacitación, donde veamos la herramienta, su potencialidad, viendo dónde podemos utilizarla, qué mecanismos específicos se pueden aprovechar dentro del espacio educativo. Gracias a Efren, muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Rebeca por estar aquí, por compartir con nosotros ese conocimiento colectivo que tenemos ahora y bueno, nos vamos con muchas preguntas, que es lo importante. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias.